Ruth. Es el séptimo, octavo libro de la Biblia, ¿verdad? Está el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, después está Josué y después está Jueces, y entonces viene Ruth. Y para que se lo siga aprendiendo, después viene Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y después vienen Esdras, Nehemías y Esther, y después los poéticos. Ruth. Miren, Ruth es una historia mostrando la gracia y la bendición de Dios a los suyos, aún en tiempos duros. Usted verá si esto fue un tiempo duro para Noemí especialmente. Una historia mostrando la gracia y la bendición de Dios a los suyos, aún en tiempos duros. Ruth es un relato histórico que data del periodo de los jueces, 3 generaciones antes de David. Es decir, trata de la vida de quien fue el segundo esposo de Ruth, después de haber enviudado, que se llamó Boaz, y este era el bisabuelo de David, el rey. La trama se revela a través de los sucesos de una familia israelita de Belén, de Judea, efrateos, Elimelech, el esposo, Noemí, la esposa, y sus 2 hijos, Malón y Quilión. El relato cotidiano saca a relucir, número 1, la soberanía de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Número 2, la fidelidad de Dios hacia sus hijos, incluso en tiempos duros. Y número 3, el carácter inquebrantable de los hombres y mujeres de Dios. La misma trama orbita alrededor de Ruth, por eso el nombre del libro. Ella era moabita, del país de Moab, que quedaba al oriente sur, un poco sur de Israel, muy cerca de las tribus de la media tribu de Manasés y las otras 2 tribus que quedaron en el oriente. Quien, Ruth, la moabita, después de quedar viuda, decide seguir los rumbos de su suegra Noemí, que no solamente había quedado viuda, sino que también había quedado sin nadie, porque también murieron sus 2 hijos. Quien, es decir, Noemí, después de quedar viuda y perder a sus 2 hijos, decide regresar a Belén, del sitio de donde era. Yo no sé si ustedes notan el lugar, Belén de Judea. Es decir, el mismo sitio donde nació ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el mismo sitio donde nació David, el rey. Belén de Judea, una ciudadela montañosa al sur de Jerusalén, de la Jerusalén de entonces y de la Jerusalén actual, y el sitio hasta el sol de hoy todavía se llama así, Belén. Tiene un propósito el libro y vamos a leer en breve algunos pasajes del libro. Y el propósito es mostrar cómo Noemí y Ruth permanecieron fuertes en carácter e íntegras, aún en medio de una sociedad corrompida. Ojo, cómo estas mujeres, incluyendo a otros, pero especialmente estas 2, permanecieron fieles a Dios, permanecieron íntegras a Dios y a los hombres, aún en medio de una sociedad totalmente corrompida, o vamos a decir casi totalmente corrompida. Tiene un propósito, ese es el propósito, a la vez que, como parte del propósito, mostrar cómo Dios recompensa la fidelidad y la integridad de sus hijos. Cómo los hijos de Dios permanecen fieles en medio de una sociedad corrupta y cómo Dios recompensa a sus fieles aún estando en una sociedad corrupta y quizás en una sociedad convulsionada sociopolíticamente hablando, como es el caso de Israel en tiempos de los jueces. Cuando vimos el libro de Josué, al final del libro de Josué y al principio del libro de Jueces, vemos que después que murió Josué y los ancianos, todo el mundo hacía lo que le daba la gana en Israel. Y era una ciudad relativamente mala y pecadora, y dice que hicieron lo malo una y otra vez, y Dios entonces de vez en cuando, por el
compromiso y el pacto que tenía con Abraham y con los padres, enviaba a un caudillo llamado un juez que libertaba al pueblo de manos de sus enemigos. Eso era eventualmente, dice el relato que lo vimos la semana pasada a menudo, y Israel tuvo paz durante los 18 años que fulano fue juez sobre Israel. Y después vinieron ellos se hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y vino el rey de tal sitio, y duraron 80 años siendo subyugados y teniendo que pagar tributo al rey fulano. Y después Dios levantó a fulanito, quien juzgó a la nación, y durante 20 años la nación gozó de paz. Y ese es el vaivén que se genera en el libro de los jueces. Pues en ese periodo es que pasa esta historia que nosotros estamos a punto de leer algunos pasajes. Quiero recalcar el propósito, mostrar cómo Noemí y Ruth permanecieron fuertes en carácter e íntegras, aún en medio de una sociedad corrompida o corrupta, a la vez que el propósito, mostrar cómo Dios recompensa la fidelidad y la integridad de sus hijos. Miren el capítulo 1, podemos leer aquí algunos versículos. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra donde gobernaban los jueces, es decir, ¿a dónde? En Israel, es la idea, ¿verdad? Que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de la mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, el hombre de la casa, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 años, ¿verdad? Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado, la versión inglesa dice bendecido, a su pueblo para darles pan. Oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Eso es Noemí diciéndole a las 2 nueras: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo de tener hijos, es la idea, y esa noche tuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ojo esa frase, porque la debemos concatenar al final con otra cosa. Miren el versículo 14 y vamos a llegar al versículo 16, que es el versículo clave de todo el libro. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Ofra besó a su suegra, mas Ruth quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondió Ruth, este es el versículo clave de este libro.
Respondió Ruth, verso 16 del capítulo 1, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¡Qué extraordinario! Fíjense. ¡Wow! Voy a leer el versículo otra vez. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, una vieja pobre con nada en la mano, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, oigan el voto que ella hizo, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Wow. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más nada. Y así sucesivamente, la historia termina mostrando cómo Noemí en una decide salir a producir algo. A producir algo para ellas, porque imagínense, dos viudas juntas, una viejita y una joven, hay que hacer algo para comer, para sobrevivir. Y en Israel había un principio, una norma que se llamaba la vendimia. La vendimia era que si usted tenía una finca de lo que sea, usted tenía que dejar algunos frutos, especialmente los de la orilla, para los caminantes. Pero en el caso del trigo, la vendimia consistía en cortar, cuando se cortara el trigo, el que se le cayera al trabajador que recogía el trigo, podía venir alguien del pueblo y recogerlo para llevárselo. En el campo mío se decía recoger el café ratonero y el cacao ratonero, es decir, el cacao que se comían los ratones, las bolitas se caían, entonces si tú lo recogías, podías vender ese cacao para ti. Los cacaoteros te permitían entrar a sus cacahuales o cacaotales y recoger o cafetales, recoger ese café que estaba en granitos en el suelo, o el cacao. Yo llegué a ganar dinero con el café ratonero y el cacao ratonero. Y hay otras, pero Israel tenía una ley general para eso, para que los pobres, los miserables, pudieran comer. En otra palabra, para que Ruth y Noemí, en este caso particular, pudieran tener que comer porque eran muy pobres. Esa es la idea. Dos viudas que habían venido del extranjero, que habían durado 10 años por allá, y una era extranjera, es decir, Ruth era moabita, y llegan y no hay que comer, y entonces ella va a recoger. El dueño del campo, que era pariente cercano de Elimelech, ve la muchacha, y pregunta por la muchacha y dice, ¿y esa quién es? Ah, esa es la viuda moabita que vino con Noemí. Y el tipo dijo, bueno, pues aquí, y hizo los arreglos para que la trataran bien. Pero las espuelas de la suegra, fiel a Dios, eran buenas. Inventó un plan. El plan se llamaba el plan rescate de redención. Ese plan rescate de redención era, al ella ver que la muchacha cayó con gracia ante los ojos de Boaz, el dueño del campo, donde ella recogía vendimia, o donde recogía las espigas caídas, que por cierto Boaz le había dado instrucción a los trabajadores que dejaran caer mucha para que ella tuviera mucha que llevar a su casa. ¿Usted sabe? Cayó en gracia la individua. Y Noemí, su suegra, dice, pero espérate, aquí hay algo, mira, tú vas a hacer esto, esto y esto, ponte un perfume, ponte este perfume, ponte aquel vestido que está allá. Y como todos los trabajadores duermen ahí, en tiempo de la cosecha, tú te vas a acostar en el grupo, pero acuéstate al lado de él.
Pero espera hasta que el tipo esté bien tragueado, bien, sabe, y todo, y se acueste y esto. Y a medianoche se despierta el individuo y se sorprende, ¿qué? Pero era un individuo justo. Si hubiera sido un tigre de la calle, usted sabe el resto de la historia, pero era un hombre de Dios, un individuo justo, y cuando lo ve, oye, ¿qué pasa? Pero el tipo ya estaba medio encaramelado con la muchacha. En fin, que la idea de la suegra fue para que él tomara una decisión en favor de ella. Y la idea de lo que ella hizo es que ese era un gesto que le decía a él que ella también le correspondía. Pero la correspondencia implicaba una compra, porque ella había sido viuda y lo que Noemí preparó fue venderle el campo, el pedazo de tierra que le correspondía a ella, que estaba administrado por ellos. Dice, te lo voy a vender con tal que compres también a Ruth. ¿Qué pasa? Que el Boaz tenía, es decir, Elimelech tenía un pariente más cercano que Boaz. Y Boaz fue rápido y le dice, mira, Noemí está vendiendo su parte de la heredad que le dejó Elimelech, ¿la quiere comprar? Y el individuo dice, pero claro, eso es una tierra buena. Y él le dice, solo hay un problema, y es que también tiene que comprar y desposar a Ruth, la moabita. Dice el individuo, no, bajo esas condiciones no, cómprala tú. Arregló la cosa el individuo y boda de una vez. Boda de una vez. Esa es la trama, esa es la historia. Ahora nosotros vamos a sacar algunas cositas. Yo quiero leer el final de la historia, capítulo 4. Una historia fascinante de la vida cotidiana. Léala 2 veces si quiere en la casa para que usted vea que es fascinante. Miren a versículo 13 del capítulo 4. Capítulo 4, sí. En el título del capítulo 4, versículo 1 dice, Boaz se casa con Ruth. Miren el versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue suya, su aya o su tutora, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Boaz, Obed, Isaí, David. Boaz, Obed, Isaí, David. Estamos diciendo que esta historia aconteció alrededor de 100 años, 80 a 100 años antes del rey Saúl, por ahí. Extrapolando más o menos 2 generaciones antes, etcétera, etcétera. Pero miren ahí, verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. De quien, si pudiéramos seguir la genealogía, pero se termina ahí, según la carne, ¿Vino quién? Cristo. De David, según la carne, vino el Cristo. Increíble. Miren, hay un estribillo que se repite una y otra vez en el libro. En todos esos versículos que le puse ahí se repite este estribillo: el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Y se repite una y otra vez: el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Bendígate Jehová, el Señor te bendiga.
Dios te bendiga. En otras palabras, el saludo general del cristiano por 2000 años lo encontramos ahí en el libro de Ruth, de manera repetitiva. Y el versículo clave que ya lo leímos, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y me sepultarán donde te sepulten a ti, etcétera, ¿no? A manera de bosquejo, todo el libro yo creo que se puede dividir en 5 o 6 secciones. Yo lo puse aquí en 5. Ruth permanece leal a Noemí, capítulo 1, que fue el que leímos. Ruth recoge espigas en el campo de Boaz, que se lo expliqué de manera general. Ruth sigue las directrices de Noemí, que se lo expliqué también de manera general. Ruth es redimida por Boaz y la descendencia de Boaz y de Ruth, es decir, que en la 4ª generación vino nada más y nada menos que David. Oh, se me perdieron aquí algunas, por lo menos una diapositiva que tenía, pero yo más o menos me acuerdo de algunas cosas, algunos principios que necesitamos sacar de aquí. No me lo grabó la compu, pero miren, tenemos esa historia, ojo, cotidiana, del día a día. Bien que Ruth, Noemí, Elimelech, Malón, Quilión, Obed, Boaz, las mujeres, los moabitas, los israelitas, en su cotidianidad, ellos estaban viendo las cosas normales. Fíjense que lo que hay al principio de la historia es una historia de una migración, ¿verdad? Elimelech y su familia emigraron a los campos de Moab, eran campesinos, porque en la tierra donde ellos vivían, es decir, en Jerusalén, en Judá, había una hambruna terrible. Eso no es nuevo en la raza humana. Emigrar a otras naciones por razones económicas. Esta gente se fue. ¿Qué le pasa allá a ellos? La de Caín. Mueren los 3 hombres y queda la señora viuda y la esposa de los 2 hijos viudas, y ya ustedes ya recorrimos el resto de la historia. Pero ¿qué nosotros vemos aquí? A grosso modo, nosotros vemos cómo la mano de Dios o cómo el gobierno de Dios se lleva a cabo, aunque las circunstancias no parezcan. Déjeme ilustrárselo de esta manera. A esta señora se le muere su esperanza, ¿sí o no? Y de repente hay 2 viudas que le caen atrás, extranjeras, para males de los colmos. Pero miren lo que hace. De ser una campesina pobre, ojo, pasó a ser una señora acaudalada. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la riqueza con...? Yo no sé. El elogio que le dieron las vecinas al nacimiento de Obed, su nieto, fue que su nuera le valía a ella más que 7 hijos. ¿Ustedes saben por qué ellos dijeron eso? Porque la individuo se casó con un individuo de cuarto, de papeleta, y fue fructífera de inmediato, tuvo hijos de una vez. En la cultura de entonces tener hijos era algo extraordinario. Fíjense que ella había estado casada y no tenía hijos, y la otra nuera de Noemí tampoco le dio hijos. Era casi a la vista popular una maldición no tener hijos. Y esta se casa con Boaz, y al par de semanas ya está embarazada, por ilustrarlo de esa manera. Eso fue una gran bendición para una viejita cargada de dolor y de sufrimiento. Ella le dijo incluso a las mujeres: miren, porque ustedes me llaman Noemí, que más o menos significa como alegre, dulce, llámenme Mara, porque el Señor ha provocado que mi alma se amargue. Me mató a mi marido y me mató a mis 2 hijos. No es una queja, es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Como en el caso de Job,
que estaba deshecho, si pudiéramos decirlo así. ¿Y qué es lo que Job dice? Que Jehová dio y Jehová quitó, y que su nombre sea bendito. En otras palabras, cuando en la cotidianidad, cuando en nuestras vidas normales nos pasan eventos amargos, fíjense, hambre, tuvieron que emigrar, estando en tierra extranjera, muertos, y se queda sin esposo y sin hijos, y regresa con el rabo entre las piernas de los campos de Moab a Belén, y con otra viuda a rastro. Pero el Señor tenía a bien bendecirla. La bendijo tanto que de esa moabita salió el Cristo. En futuras generaciones, ¿verdad? Pero el escritor del libro aparenta haber escrito el libro quizás en tiempo de David o un poco después, porque fíjense el relato que da al final del libro. Una genealogía para que nosotros viéramos que esa historia estaba estrechamente ligada de esos campesinos, esa historia de esos campesinos insignificantes en la economía nacional de Israel, y que le importa a quién, estaban estrechamente ligadas al plan de Dios de redención de su pueblo. De hecho, esa historia nos modela si pudiéramos decirlo así, la redención. ¿Qué significa la redención? Porque uno de los oficios de Cristo es que Él es el Redentor, ¿sí o no? El Redentor. Miren, Boaz redimió a Ruth. En otras palabras, la compró para sí. Esa es la redención. El pariente más cercano de la propiedad, y en este caso la propiedad tenía una sierva, que era Ruth, compra la propiedad junto con la sierva. Lo que Boaz hizo fue que compró a Ruth, su esposa. Sí, tierra tenía el demás, él lo que estaba interesado era en la esclava. Redimir significa literalmente comprar por precio al pariente. Quien tenía el derecho de redención de comprar la propiedad y los esclavos que habían en ella era el pariente más cercano del antiguo dueño o del que estaba vendiendo. El pariente más cercano, es decir, el hermano o el tío o el primo o el sobrino, pero el más cercano. Sucede que Cristo es llamado Redentor y nosotros debemos ir al libro de Ruth para entender bien qué es esa doctrina de la redención. La doctrina de la redención literalmente significa que mi pariente cercano, mi hermano en la carne, me compró. Por eso el Señor, el Redentor nuestro, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro pariente cercano. Y no solamente se nos presenta en las Escrituras como Padre, sino que también se nos presenta como hermano, el Cristo. Así que aprendemos aquí, hermanos y hermanas en Cristo, que Dios está en control de la historia. Que Dios, cuando va a bendecir. Claramente Dios bendice a los que le son fieles, eso es lo que vemos en la historia. A los fieles e íntegros de la tierra. Estas mujeres permanecieron fieles a Dios. De hecho, un elogio que le da voz a ella es: tú pudiste haberte ido con los jóvenes a gozar por ahí y te guardaste pulcra. Así le dice. ¿Qué me quita a mí el hacer lo que hace todo el mundo y el corromperme como los demás que están a mi alrededor? Total, ¿a quiénes tengo que dar cuentas?
una extranjera, ¿verdad? Lejos. Pues no, ella no solamente fue leal a Noemí, sino leal al Dios de Noemí, y leal en todo hasta el punto de guardarse y obedecer incluso a Noemí. Mira, dime lo que tú quieres que yo haga. Y cuando iba a recoger vendimia, ella le dijo, mira, déjame ir a recoger porque necesitamos comer, pidiéndole permiso, a ver si, y ella le dijo, pues ve. La fidelidad y la lealtad son características tuyas y mías como cristianos. Y hemos de ser fieles a Dios y a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres, a nuestros hermanos en Cristo, leales y fieles hasta la muerte, aunque parezca que se nos está cayendo a pedazos la vida. Así que aprendemos la soberanía de Dios, aprendemos la fidelidad de los benditos de Jehová, y aprendemos también que Dios utiliza a la gente sencilla. No importa el estatus de aquellos que le son fieles a Dios, para Dios usarlos para su gloria. Eso es lo que aprendemos aquí también. Porque esta gente era campesina, pobres, desventurados, pero amaban a Dios. Y de ellos, según la carne, vino David, vinieron los reyes de Israel, la dinastía real judía de esos campesinos, y vino Cristo. Hermanos, no miremos nuestras dificultades, nuestro estatus socioeconómico no es una barrera para Dios usarnos para su gloria, para sus propósitos. Usted puede ser una persona miserable a la vista de los hombres y Dios tenerla en alta estima, como pasó con esta. Esta muchacha era extranjera de una nación paupérrima y del campo, campesina. Lo único que ella sabía era recoger trigo. Y el Señor tuvo a bien bendecirla. Ella ni mucha cuenta se dio, claro, se casó con una persona rica, pero ella no se dio tanta cuenta de los efectos cósmicos, como yo suelo decir, que tuvo su sometimiento a Dios. El efecto futurista que tuvo su sometimiento a Dios está aquí presente en esta iglesia y en el mundo. Creyentes en Cristo, por aquella pobre viuda y desventurada y desolada, haberse guardado fiel para Dios y Dios haberla usado para sus propósitos. Eso es algo extraordinario. Hermanos, no aminoremos ni recursos ni esfuerzos, usted y yo, para serle fiel a Dios y obedecerle a Él y hacer su obra. Porque quizás no sea en su generación ni en la próxima inmediata que el Señor nuestro Dios nos muestre cuánto ha usado esa ofrenda sencilla que se llama fidelidad a Dios, lealtad a Dios. Y en cierto modo nosotros somos fruto de esa ofrenda que le dio Noemí y Ruth a Dios, por la obra claramente que Dios había hecho en ella. Es una historia fascinante y debemos ver nosotros en todo ello cómo Dios usa la cotidianidad para llevar a cabo sus propósitos, aunque no parezca y aunque las circunstancias sean duras, dolorosas, adversas y hasta, si pudiéramos decirlo así, crueles. Antes de cerrar con oración, no sé si hay algún comentario al respecto o alguna pregunta que usted tiene sobre esta historia, pero Ruth es una historia mostrando la gracia y la bendición de Dios a los suyos, aún en tiempos
duros. Una historia mostrando la gracia y la bendición de Dios a los suyos, aún en tiempos duros. Aún en tiempos duros. Los tiempos duros, las dificultades, la estrechez económica, la muerte de familiares, el dolor, la viudez, etcétera, no la vea como algo malo. Véalo como una provisión de Dios para bendecirle. ¿Alguna pregunta?